So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern y, bueno, Josh también, Lauren, Mike y Adam Harris. Solamente me equivoqué por 4 generaciones. Estoy mejorando. Estoy mejorando. Paris. Y poco después, Paris dijo, prefiero ser Paris que Adam. Seguro. Bueno. Tendrán que perdonarme, damas y caballeros. Es la compañía que tengo yo aquí a ambos lados. Ese es el problema que tengo yo aquí. Siento la culpa. Sí. Pero bueno, mañana será el Bibliatón. Y terminaremos con el o el complemento de Brasil, por lo menos lo que nos falta hoy, 15,889, para poder añadirle a lo que teníamos el mes pasado también. Honduras, 12,000. Guatemala, 10,850. México, 21,700. Guinea Ecuatorial en África, 20,000. Todo esto, por supuesto, bueno, Brasil también, estamos a... ¿Qué nacionalidad o qué Portugués. lenguaje? Portugués. Portugués, sí, muchas gracias. Brasil, hablan portugués, Honduras, Guatemala, México, español. Y saben, Guinea Ecuatorial, no estoy seguro qué idioma hablan, ¿saben ustedes? Bueno, enviaremos 20,000 Biblias para allá y tal vez debe ser o inglés o español, uno de los dos. Y oren al respecto, es una obra tremenda, realmente lo es. Y que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de ser parte de este esfuerzo misionero. Y escuché cuando yo era niño que crecí en la iglesia, que la gente decía, bueno, yo quisiera que pudiera tener parte en llevar el evangelio al mundo y con toda razón, con toda razón. Bueno, ahora ya puede hacerlo como nunca antes, poner la Biblia de estudio del expositor en las manos de la gente que lo necesita. En cuanto a lo que yo sé, tal vez esté equivocado, pero en cuanto a lo que yo sé, la Biblia de estudio del expositor es la única Biblia que es una Biblia de estudio que se ha dado alrededor del mundo al grado que se ha dado en más de 2,5 millones de Biblia con su gracia. Con su gracia y su ayuda hemos podido poner la Biblia en las manos de gente en todo el mundo y les doy muchas gracias. Estamos traduciendo en este momento las notas. El texto ya terminó, pero estamos traduciendo las notas al idioma vietnamita. Le doy gracias a Dios por ese privilegio y bajo el liderazgo de Dave River. Dave está haciendo una gran obra en el país de Vietnam. Oren por él. Él perdió a su esposa y con respecto a este virus, esto fue algo horrible. Mi corazón siente mucha pena por eso y nuestras oraciones son para él. Ustedes también oren por él. De cualquier manera, él está encabezando este esfuerzo y la diferencia que vamos a hacer allá y de otros lugares, a diferencia de otros lugares, es que le daremos la Biblia a los pastores, evangelistas, líderes de la iglesia y de todos los países, pero en Vietnam vamos a dar una Biblia, bueno, el Nuevo Testamento, se lo vamos a dar a todo y cada creyente que podamos encontrar en esa gran nación. Y Dave me dice que han tenido un gran mover del Espíritu Santo. Mucha gente ha sido salva, pero no tienen material didáctico para que puedan entender la palabra. No lo tienen. Y cuando él vio la Biblia del expositor, él dijo, esto es exactamente lo que necesitamos. De cualquier manera como se pueda. Y ciertamente, bueno, se me ha dicho que estará lista para enviarla el 1 de enero. No me
no me hagan responsable, pero es lo que se me ha dicho. Muy bien, hay campañas, ¿verdad? Sí, señor, claro que sí. Estaré yendo a Crowley, Louisiana, este fin de semana. Un servicio nada más, 4 de julio. Estaré con el pastor Kerry Doucette en la iglesia Crossway Fellowship Church, 10:30 a.m. Así que si tienen la oportunidad de venir y acompañarnos, nos encantaría verlos allá. La iglesia se reúne en el BFW Club, enseguida de la carretera BFW. Así que vengan y sean parte de lo que vamos a hacer el domingo. Mike, ¿usted sale a predicar? Sí, bueno, quiero darle gracias a los pastores Bass. Estuvimos este fin de semana pasado allá y el Espíritu Santo estuvo ahí para ayudarnos a ministrar. Vimos a niños salvos, bautizados en el Espíritu Santo y adultos siendo llenos del Espíritu Santo. Fue un gran mover del Espíritu Santo. Y si están en esta área de Palestine, vayan a visitar a la iglesia porque van a escuchar el mensaje de la cruz, localizados en el Loop 256 Christian Community Church. El próximo fin de semana, una grandiosa iglesia. Excelente El iglesia. próximo fin de semana estaré ministrando en Heritage Christian Center, 900 o 900 Hit Street en Ottawa, Illinois, con los pastores John y Deborah Wenger. Ellos están haciendo una gran obra allá. Y después de eso, ese domingo en la mañana voy a tener una campaña de niños para ellos en Streeter Baptist Camp. Así que si están en esa área, vayan y acompáñenos. Sus niños serán ministrados. Ese domingo es un servicio en general, pero todo lo demás es para niños. Paris, Por ahora no. bien. Bueno, papá y yo vamos a estar en Grand Island, Nueva York, el 31 de julio y 1 de agosto. Tendremos servicios ese sábado y domingo. Y si pueden acompañarnos, háganlo por favor en Cross River Tabernacle. Pueden llamar al 716-229-8000 y platiquen con el hermano Chory para más información. Muy bien. Usted aproveche la oportunidad de estar presentes en estas predicaciones si están en las áreas aledañas a donde usted vive o reside. Y bueno, será bendecido, se los prometo. Hermano Swagger, mantengamos al pastor John Wenger. Al pastor John Wenger. ¿Escuchó usted alguna noticia sobre su cirugía ayer? No se ha escuchado nada todavía. John ha estado aquí, él va a, bueno, es a donde él va a ir la siguiente semana, pero John tuvo una situación física y necesitó una cirugía ayer, así que él Y no se ha escuchado nada. no ha escuchado nada en cuanto a los resultados, pero John ha tenido muchos Sí. retos físicos, ha estado aquí, ha sido amigo de este ministerio. Mm. Cuando expandimos esas 3 estaciones radiales en el área de Chicago, él y su esposa se acababan de ser parte de la iglesia. Así que si ustedes oran por el hermano John Wenger y su necesidad física, es importante. Este hombre está predicando la verdad de la cruz en su área y no Sí. hay nadie más que yo conozca que esté en esa área que haga la obra que necesitan. No queremos perder a un hombre No, así. amén. Correcto. Él realmente es un hombre de Dios que desesperadamente es Amén. necesario. Así es. Y como Lauren dijo, oremos por él. Y vamos a orar Sí, en este momento. señor. Padre Celestial, tú eres el sanador. Amén. Tú eres el sanador. Aleluya. Y yo estoy pidiendo que tú toques a John Sí, el señor. día de hoy. Amén. Estamos pidiendo un milagro, mi Dios. Amén, Padre. Estamos pidiendo un milagro. Tú dijiste mucho tiempo atrás, yo soy el Señor, tu sanador. Y dijiste, yo no cambio. Tú no cambias, oh Dios. Tú no cambias. Si tú eres el sanador en aquel tiempo, lo eres hoy. Aleluya. Y lo estamos pidiendo, Señor, que tu poder sanador fluya a nuestro hermano y sanes extensamente su cuerpo. Lo pedimos todo en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, dándote honra y gloria. Y todos aquellos, Señor, que necesitan un toque físico en este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, dándote honra y gloria. Alabado Dios. Sentí la Amén. dirección del Señor ayer. Incluir en nuestro estudio sobre el pecado, la mayor oración de perdón que se encuentra en toda la palabra de Dios. Es tan grande eso que realmente es la intercesión que Jesucristo presenta a nosotros y por nosotros
Él vive para hacer intercesión por nosotros. Y cuando usted lee el Salmo 51, usted está leyendo la oración de intercesión que Jesús ya oró. Y es eso que será así para siempre, ¿no? También esto tipifica la condición espiritual de Israel. Israel clamará a Dios en la segunda venida y al punto de un colapso total, destrucción total, será salvo por el poder de Dios. Y el anticristo y la batalla de Armagedón entonces será cambiado total y completamente. Y luego obviamente también habla esto de David, quien clamó esta palabra por su propio pecado, tan terrible y negro como era ese pecado. Bueno, pues empezamos en el versículo 1 de este Salmo 51 y yo le voy a pedir a John que lea otra vez hasta el versículo 4 y yo voy a empezar las notas. Ya las notas las leímos varias veces ayer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Espera un momento, John. La única diferencia en esta oración y las que vamos a orar hoy es que nosotros dirigimos la oración al Padre Celestial en el nombre de Jesús ahora. Así es como lo hacemos ahora. En aquel tiempo no se tenía que hacer porque Jesús no había llegado, no había pagado el precio en la cruz del Calvario. Así que esa es la diferencia ahora en tal oración, ¿no? Entendamos, nosotros nos dirigimos a Dios el Padre ahora en el nombre de Jesucristo. Jesús mismo nos dijo que hiciéramos eso. Adelante, John, por favor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mientras los pecados de David fueron contra Betsabé, su marido Urías y toda Israel, todavía la dirección del pecado perfeccionada por Satanás siempre es en contra de Dios. Todo pecado es una separación del camino de Dios al camino de los hombres. David está diciendo que Dios siempre es justificado en toda acción que él tome, y su juicio siempre es perfecto. Permítame decir lo siguiente antes de continuar. Jamás tenga usted en mente de que Dios es culpable y que nosotros tenemos que perdonar a Dios. Esto es algo que algunos esfuerzos psicológicos están promoviendo. Es un pecado el considerar a Dios de esa manera. Damas y caballeros, está mal, es pecado. Usted no puede llamarle ninguna otra cosa. Dios nunca ha hecho nada para nosotros que sea negativo o que esté mal. Y nunca lo hará. Y los problemas que tenemos es que las hacemos nosotros. Y realmente no es Dios. Entienda eso. Muy bien. Número 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo proclama el hecho del pecado original. Este pasaje declara que todos nacen en pecado y como resultado de la caída de Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán, como la cabeza humana, falló, significa que toda la humanidad falló. Esto significa que todos los que nacieron, en efecto, nacieron perdidos. Como consecuencia de esto, el segundo hombre, el último Adán, el Señor Jesucristo, tuvo que venir a este mundo y en efecto Dios vino a ser hombre para deshacer lo que el Adán original hizo. Él tendría que guardar la ley de Dios perfectamente lo que él hizo, todo como nuestro sustituto, y luego pagar la penalidad del terrible pecado debido por toda la humanidad a Dios, porque todos habían violado la ley, lo que él hizo al entregarse él mismo en la cruz del Calvario. Para librarse del juicio del pecado original, el hombre debe de nacer de nuevo, lo cual se realiza cuando el pecador cree y expresa fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Si este salmo fuese el único que nosotros hubiésemos anexado notas, hubiese valido la pena leer esta Biblia.
tenerla, yo creo que le ayuda a entender lo que estamos tratando de enseñar como nada más. Adelante, por favor. Permítame decir esto, hermano Swagger, y una vez más, no Adelante. nos va a desviar, pero quiero que la gente vea que David está diciendo algo con respecto a la concepción. Cuando él fue concebido en el vientre de su madre, es cuando comenzó la vida. Hemos visto, Repite eso otra vez, John. en la concepción comenzó la vida, y este es uno de muchos versículos en la Biblia que lo prueban. La vida de un ser humano comienza en la concepción, y eso es importante que la gente Así entienda, es. especialmente los cristianos, y por qué nos oponemos al aborto, al asesinato de la vida por la conveniencia de Definitivamente, otro individuo para definitivamente. satisfacer sus deseos, pensando que es la solución. La respuesta es entender el pecado, la naturaleza pecaminosa, que es a lo que se está refiriendo. No que David, bueno, por supuesto, estuviera tratando con su madre como si fuese ella una ramera, sino el pecado original. Cuando la concepción sucede, la vida humana comienza y tenemos que reconocerlo. Esta nación continúa financiando y esforzándose para poder imponer el aborto sobre la sociedad y que el dinero de los contribuyentes paguen por ello. Eso quiere decir que estamos en contra a una pastilla que destruye un embarazo, que destruye ese embarazo antes de que, digamos, se pronuncie en el vientre, pero no estamos en contra de una pastilla que evita el embarazo de suceder, ¿no? De la prevención me refiero. Estoy diciéndolo claramente. Sí, hace años durante el programa de eugenesia, cuando se inventó ese aparato para poder introducirlo en el vientre de la mujer, la causa era de prevenir originalmente, y la idea era que en vez de tener abortos, ¿por qué no detenemos y prevenimos el embarazo después? Se inventó esa pastilla o píldora, y esa píldora, entonces, no sé, el día de hoy tal vez Josh conozca la biología o la biotecnología de hoy. Esa píldora de hecho causó un aborto químico, así que cuando el espermatozoide entraba y la concepción se lograba, se destruía, pero realmente era más lo que llamamos un aborto químico. Y sí, eso es lo mismo que tener una operación física. ¿La píldora al día de hoy es diferente o es igual? Previene Evita la la... implantación, ¿no? No se puede eh, producir un bebé, así que muere, pero la concepción sí sucede. Aún es ese huevo fertilizado, ¿verdad? Sí, ese es el para la implantación suceder, Repítelo. para previene lo que está diciendo papá, de una manera simple, lo que sucede si se dice el plan B, no hay un plan B, pero así es como se llama el plan B. Lo que Así sucede es. es que previene la implantación detiene que ese embrio, que la concepción ya ha sucedido, ya la vida empezó, evita de que reciba los nutrientes de la madre, así que sale del cuerpo. Hay una pastilla que evita la concepción. Sí, los anticonceptivos, correcto. Bien, y con Y no voy a eso aburrir a la no gente con estamos todo en eso. contra de eso. No voy a aburrir a la gente con todo ese discurso de los detalles. No estamos en contra de eso. Bueno, yo no estoy en contra, voy a decirlo de esa manera. Sé que mucha gente, por lo menos la gente católica, se enoja mucho con la declaración, pero no, yo no estoy en contra de los anticonceptivos, así que yo lo digo, ustedes pueden mantener sus opiniones, pero yo me arriesgo. Se usa extensamente, ¿no? En la sociedad moderna de hoy, sí, estamos viendo a mucha gente joven que especialmente están tratando de estar conscientes de todo eso. Pero no hay concepción a través de ese método, ¿no? Correcto, pero desafortunadamente, hermano Swagger, el problema es que antes de la posibilidad de la concepción, estamos hablando del problema más grande de la sociedad, que es la santidad del matrimonio y de relaciones físicas con respecto al matrimonio. Esa santidad, ese entendimiento no existe en la sociedad del día de hoy. La gente joven, que solo para ser honesto, y el sexo es algo experimental y divertido. La gente joven, por supuesto, a ellos se les anima a experimentar con el sexo, y es lo que está causando la situación de necesidad de todo eso. Ahora, para contestar su pregunta mejor, en una pareja ya casada bajo el matrimonio, ellos tienen el derecho de decidir sus métodos de anticonceptivos. Eso yo se lo dejaría a ellos, entre ellos y el Señor.
yo jamás he condenado a ninguna persona, perdón, o he juzgado a nadie que tome esas medidas, pero no es donde comienza el problema. Bueno, en otra situación, leí recientemente que la población de esta nación está, está o disminuyendo o está por debajo de lo que necesitamos o ya Sí. casi estamos llegando a ese nivel. De hecho, yo estudié esto cuando estaba en la escuela. De lo que usted está hablando, mire, de los biólogos de la sociedad crean ellos información, o más bien ellos estudian la información de la demográfica y nosotros tenemos una gráfica fuerte, así que la generación más anciana está arriba y la más joven abajo, y lo que muestra es una gráfica que va hacia abajo, así que hay una base pequeña apoyando a un tope, a una Y cima pesada, después y de eso no va a cierto durar. tiempo no va a avanzar. Ahora, en cuanto a la tasa de nacimiento natural, en cuanto a la población de ciudadanos americanos, ha reducido mucho en las últimas décadas. Lo que sí vemos es que la tasa de nacimiento en la comunidad de migración y ciertos sectores de nuestra población en general, nosotros vemos una tasa de nacimiento muy alta. Así que comparados a el crecimiento orgánico entre los ciudadanos orgánicos es un problema. No tenemos suficientes. Yo sé que en los 1950, con la generación Baby Boomer, de hecho, del 46 al 64, habían familias que tenían promedio de 4 o 5 niños y el doctor Gray estaba compartiendo que su padre tuvo 14 hijos. Eso ya no sucede el día de hoy. Hay parejas que en su mayoría están escogiendo ni siquiera tener hijos. Bueno, yo creo que es la voluntad de Dios, el plan de Dios, que un hombre y su esposa tengan hijos. Sí, biológicamente lo pueden, sé que algunos tienen problemas, pero Sí, sí, biológicamente pueden, tienen que hacerlo. es algo físico con algunos y eso es un problema en ocasiones, pero habitualmente es la voluntad de Dios de que así sea. Hermano Swagger, este es un tema muy importante que está mencionando y voy a decir esto en este sentido. Así que si ustedes quieren seguir lo que quiero decir, el movimiento de liberación femenino, eso puso un énfasis en en que la mujer entrara a la fuerza laboral, a la sociedad y lo que, mire, y yo estoy de acuerdo con ese elemento. Yo creo que hay muchas mujeres que hacen mejores trabajos que muchos hombres en ciertos sectores porque piensan mejor y tienen intuición que muchos de los hombres. Pero en general, el área más grande que la mujer puede tener o en el que puede servir es, mire, la mayor capacidad que tiene la mujer primeramente es de dar a luz, no abortar, sino de dar a luz y criar a sus hijos y ser ese pegamento en el hogar que une todo. Así Todo este es. movimiento que está sucediendo desde los 1960 hasta el día de hoy es muy fuerte y ha separado a la familia, número uno, y ha puesto a la mujer en una senda dirigida por sus metas y carrera, y que dentro de sí misma no hay nada de malo, pero lo que ha hecho también es que ha alejado a la mujer del matrimonio y de tener hijos. Así que ese es uno de los factores contribuyentes en la sociedad de hoy, que las mujeres están desanimadas a tener o son desanimadas a tener familias porque el ambiente laboral, la fuerza laboral, ese es un gran tema aún hasta en el ámbito político en cuanto a todos los servicios de maternidad y todo eso. Pero estoy de acuerdo con usted, es 100% bíblico. La mujer, de hecho, fue creada para tener hijos y la gloria más grande que una mujer tiene es dar a luz. Así No queremos es. hablar de mujeres contra hombres y yo le puedo decir una cosa que una mujer puede hacer que ningún hombre puede hacer, y eso es concebir a un bebé en su vientre y darlo a luz. Eso es lo más grande que uno puede llegar a ver. Lo es, lo es. Y cuando tratamos de cambiar lo que Dios ha establecido, entonces tenemos problemas, Amén. problemas que no terminan bien. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 6, John. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre solamente puede tratar con lo externo y así no muy bien. Solo Dios puede tratar con la parte interna del hombre, que es la fuente del pecado, que se refiere al corazón. En otras palabras, el corazón tiene que ser cambiado, lo que solo el Señor puede hacer. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La petición purifícame con hisopo expresa una expresión. Purifícame con la sangre que en aquella noche
en Egipto fue rociada sobre los postes y dinteles, y presenta la dependencia de David en la sangre del cordero. David no tuvo ningún recurso en la ley, así como nadie tiene recurso en la ley. Hay que escuchar eso. David no tuvo ningún recurso en la ley, así como nadie tiene recurso en la ley. La ley solo puede condenar. Todo el recurso se encuentra exclusivamente en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el cordero inmolado y la sangre en los postes de las puertas de Egipto fueron símbolos. Hermano Swagger, creo que es importante ver ese evento en la historia de Israel, porque fue en ese punto en el que yo le atribuyo personalmente, yo le atribuyo la salvación al israelita, al judío. Notemos que las 10 plagas o señales, como quiera que las querramos llamar, las primeras 9 fueron puestas sobre Egipto y no tenían nada que ver con el israelita que estaba en Egipto, fuera de que Dios les dijera cómo protegerse. Pero en este momento, a ellos se les instruyó que por fe pusieran la sangre del cordero en las puertas y que por fe entraran a la casa cubierta por la sangre y que por fe permanecieran allí y fueran salvos del ángel de muerte. Así que tenemos los elementos de la sangre, los elementos del sacrificio y los elementos de la fe. Y fue aquí donde yo creo que podemos encontrar la salvación. Dios, de hecho, dando salvación de acuerdo a cómo la entendemos al israelita. Bueno, tenemos la multitud Sí, también, ¿no? Y yo creo que es exactamente lo que hicieron. Ellos, aunque eran egipcios, ellos no correcto. estuvieron bajo la gracia, ¿no? Sobre aquello que fue entregado por Dios. Pero aún así, si ellos entraban en la casa de una persona que sí, Sí, se les salvaba, ¿no? por supuesto, se les salvaba, pero también tenemos esa cena de Pascua. Esa noche era la noche de la misma Pascua, de la primera Pascua. Así que eso tipifica salvación y también fue después de esa noche que no hubo ningún hombre débil entre ellos. Esto muestra no solo el estado espiritual que fue afectado, pero también un estado físico. Así que la salvación, a lo que David regresó, fue a una representación simbólica de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz. Esa era su única esperanza. Correcto. Y él vio y en en ese sentido figurado, en esa sombra, en ese símbolo, él vio el carácter y naturaleza de Dios. Un carácter que no se había delineado claramente, aunque se había ejemplificado, no se había delineado en ninguna forma de doctrina, pero David sabía, conocía a Dios y su corazón y estaba reconociéndolo y él apeló a la misericordia y al amor de Dios y Dios ha hecho mucho más por gente que apela a su misericordia y compasión que a gente que demande algo de él o que trate de seguir un tipo de reglas Y eso no va a y que trate de funcionar. hacer que Dios obre. Y esto es importante porque, una vez más, esto nos conecta a nosotros como creyentes modernos al hecho de que ya no podemos obedecer la ley porque no hay sistema de sacrificios, ya no creemos en los tipos y las sombras, ya no son necesarios. La ley mosaica fue cumplida, las obras de Cristo excedieron las obras de la ley y lo que tenemos hoy fue lo que Cristo, o más bien es lo que Cristo nos dio, lo que Juan nos dio, que cuando le fallamos a Dios, nosotros apelamos y clamamos a la sangre, al sacrificio, a quien Cristo es y lo que Él ha hecho, y Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda Limpiarnos. maldad. Mm. David vio eso en la sombra, él vio eso en el tipo, en el símbolo, y nosotros jamás debemos descartar ese versículo 7 demasiado rápido porque purifícame con hisopo, es el clamor de David que nosotros mismos hacemos el día de hoy basándonos en la sangre de Cristo por nuestros pecados. Muy bien, versículo 8, John. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El perdón del pasado nunca agota la plenitud del perdón. Hay provisión para el futuro. La expresión los huesos que has abatido
presenta una figura retórica que significa que una persona no puede avanzar hasta que las cosas se hayan arreglado con Dios. Es como si la pierna del hombre se ha fracturado y no puede caminar. El pecado no perdonado inmoviliza el alma, lo mismo que un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo. Y quiero leer esto una vez más, que es muy, muy fuerte y muy importante. La expresión, los huesos que has roto, no quiere decir que David tenía una pierna rota o un brazo roto, no. No significa eso en lo absoluto. Era una expresión, queriendo decir que la persona no puede avanzar hasta que las cosas se hayan arreglado con Dios. Hay que escuchar eso. Es como si la pierna el hombre es fracturada y no puede caminar. El pecado no perdonado inmoviliza el alma, de lo mismo como un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo. Ahora, esas son palabras importantes. El pecado no perdonado, y eso es la pregunta que tengo es, ¿el pecado, si no pide perdón a Dios, limita a la persona? La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda injusticia. Sí, quiero tener cuidado con todo esto, pero sí hay un sentido en el que nuestra fe nos conecta al perdón de Dios. Primera de Juan 1:7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Cristo nos limpia. Aún bajo el Antiguo Testamento, hermano Swagger, había sacrificio por pecados de ignorancia, cosas que la gente no reconocía. Sí, ofrenda de traspaso. Correcto, sí. Así que si tenemos un pacto mejor con mejores promesas, ese mismo concepto tendría que aplicarse hasta cierto grado para nosotros el día de hoy. Así que yo sí creo que tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que probablemente la mejor manera de decirlo es que todo pecado que nosotros conocemos, todo fracaso que nosotros eh, sabemos que existe, tiene que ser llevado al Señor lo más rápido posible y nosotros admitimos Bueno, eso que hemos hecho. estamos hablando del pecado, Sí, que hay un conocimiento allí. correcto, ese es el punto. Pecado que reconozcamos. Si nosotros hacemos algo que no reconocemos o de lo que no estamos conscientes, y lo vemos en el cristianismo todo el tiempo, lo que yo sé el día de hoy, obviamente no conocía hace 35 años. Hay estándares que han sido erigidos en mí en esos últimos 35 años que no tenía los primeros años de mi vida Sí. cristiana. Y eso tiene que ver con la madurez y el crecimiento. Yo no sabía que lo que estaba haciendo era ofensivo al Señor. Y yo no era lo suficientemente maduro o sensible para poder reconocerlo a través de la escritura y el mover y la operación del Espíritu. Dios no me desechó, pero No, pero aquí hay algo que tenemos que considerar. En el tiempo del Antiguo Testamento fueron motivados a llevar un cordero para una ofrenda de traspaso en lo que así refiere a es. pecados cometidos que no sabían que habían cometido. Correcto, y ahí es donde la fe en Cristo y la cruz produce, por eso es que creo que Juan dice lo que dice en Juan 1:7. Pero el creyente ahora, bajo el nuevo pacto, siempre debemos estar conscientes del hecho de que yo no sé cuánto haya vivido para el Señor y qué tan cerca esté. Aún así, a veces nosotros fallamos y no entendemos el por Sí, qué fallamos. si nos fijamos en Cristo cuando le dijo a sus discípulos, cuando ores, oren de esta manera. Sí, Él dijo eso en dos ocasiones, en dos diferentes puntos de su ministerio. Una vez él solo estaba enseñándolo sobre el Sermón del Monte y después un tiempo en el que sus discípulos llegaron a él y le pidieron que enseñara, como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. En ambas instancias él da el mismo patrón. En ese patrón está la petición de que nuestros pecados sean perdonados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Así que cada día hay una responsabilidad del creyente de hacer inventario de su alma, de considerarse y tal vez, y yo he orado de esta manera y estoy seguro que algunos de nosotros también, pero si hay algún tipo de cosas que yo no reconozca, perdóname de ese pecado y así es, ayúdame a exacto. caminar en justicia y aun si yo no puedo, si yo no lo sé hoy, por favor, señálamelo, escudriña mi corazón, mi alma y señálalo para que yo sepa que está mal, para que yo pueda ser libre de eso.
Él no hubiese dicho lo que dijo en la oración, en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, si no estaba sucediendo Si no en hubiera ese momento, necesidad, ¿no? correcto. Pero una vez más, yo quiero apuntar hacia la eficacia de la sangre. El poder de la sangre que excede todo lo demás, aun si Así es, nosotros así es. fallamos, y Eso estoy es de acuerdo con correcto. ustedes, debemos, y la enseñanza existe, pero yo no quiero perder el sentido de que la fe en Cristo y la cruz nos provee con esa limpieza Constantemente, constante, y ese es el constantemente. requerimiento que yo creo que el objeto de la fe, que probablemente es más importante aún más que el reconocimiento del pecado, aunque yo estoy de acuerdo, es importante, es tener nuestra fe consistentemente en Cristo, sabiendo que mi fe en Él es suficiente para limpiarme de toda mancha y mantenerme en un estado justificado ante Dios. Eso es, eso es lo principal que debe estar en el creyente. El pecado es el peor problema que un cristiano Así enfrenta ampliamente. es la fuente de todo problema. Esa es la fuente de todo problema, punto, exactamente. Y, y no sé qué también estemos enseñando esto, tal vez no de la mejor manera, pero a la vez es un tema que debe de ser enseñado Correcto, sí. ampliamente. La ofrenda de transgresiones tenía dos componentes. Creo que a veces ignoramos uno y enfatizamos los pecados de ignorancia, pero también esos pecados de debilidad. Hubieron aquellos que a través de sus concupiscencias pecaban y la ofrenda de transgresión era para ambos, por ignorancia y por debilidad. Yo creo que eso cabe dentro de Hebreos 12:2, donde habla del pecado que tan fácil nos asedia. Así En es. otras palabras, una debilidad en nosotros que es distinta en uno de otro, ¿no? Exacto, sí. Otra perspectiva que debemos ver con respecto a lo que estamos leyendo en el Salmo 51 también es algo que se presenta muy bien en Oseas 6:1. El Señor dice, regresemos al Señor, Él ha Él nos ha atormentado y nos ha sanado en Oseas. Él es el que permite o permitió que los huesos en el caso de Salmo 51 y el mismo concepto en Oseas capítulo 6, porque la manera como la palabra sanar se usa aquí tiene que ver con poder arreglar la fractura. Israel fue desplazado por Dios, fueron removidos de su habitación a al cautiverio, Cautividad. es lo que estaba buscando, sí. Y Dios básicamente, él dijo, yo te voy a abatir, pero te voy a traer otra vez y te voy a sanar. El término es utilizado por el poder hacer que ellos pudieran ser usados, protegiéndolos, entrenándolos. Así que Él va a causar una dirección equivocada en nuestra vida. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Nosotros siempre vamos en caminos equivocados, pero de eso Él toma y nos disciplina para poder domarnos y entrar bajo su voluntad. En el Salmo 23 trata con eso también. El Cordero en ocasiones se sale del camino de justicia, ah, y siempre se pierde. Todos Se como entra en ovejas se han problemas descarriado. inmediatamente y empieza a berrear, ¿no? Y, y para que el pastor la venga a encontrar, y eso lo hacía. Y varias veces sucedía de esa manera. Y tal vez nosotros pensamos, esa es una acción muy triste, tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque hemos tenido que pedir perdón al Señor de la misma situación muchas veces. De todas maneras, el pastor siempre sale y busca la oveja porque habían lobos allí en esa área que se la iban a comer. Y después de cierto tiempo, el pastor ya no llegaba, sino que escuchaba el berreo, pero no iba a rescatar a la oveja. Finalmente llegaba, pero ya cuando el corderito se había agotado completamente. Y luego entonces levantaba a ese pequeño, extendía la patita y con el asta la rompía y la partía. Y eso es la corrección. Y luego se la ponía en el hombro para que se sanase allí y la cargaba sobre sus hombros hasta que se sanaba y luego la ponía otra vez en tierra con el redil, el resto de las ovejas. Y entonces ya esa oveja no tenía más tanta predisposición de irse del redil y meterse en problemas, Así es. de irse por otros caminos. Philip Keller presenta ese punto y él añade otro punto también, hermano Swagger, y eso es que
si ese cordero continuaba desviándose, saliendo después de todo ese incidente, ese cordero era puesto a muerte. Y la razón era porque los corderos son seguidores y ellos seguirán a otro cordero sin importar qué. Un ejemplo que él da, él habla acerca de poner a los corderos en una fila y manteniendo una y poniendo una vara enfrente de ellos y seguían ellos Mm. brincando y ellos después de que quitaban la vara seguían brincando y la idea era que si ellos continuaban así Iba a tendría que influenciar a removerla las demás. del rebaño para que no continuaran en ese pecado. Bueno, realmente yo tengo que dejar eso con el Señor, ¿no? Pero yo no puedo marcar una línea y decir, Dios no va a salvar a esa persona más. Sí, eso es de él, eso lo dijo Todo él. depende ya de Él. Ya volvemos. Estamos de vuelta. John, versículo 9, por favor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. El pecado no perdonado agota la plenitud del perdón. Y esto solamente se puede hacer se corrige con la sangre de Cristo aplicada por fe. Cuando esto sucede, la iniquidad son borradas como que nunca han existido y esta es la justificación por la fe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Discúlpame, John. Yo creo que has dicho muchas veces, Lauren, que la iglesia moderna realmente no entiende la justificación. Sí, correcto. ¿Es eso correcto? Sí lo digo y aún lo creo, porque la justificación, y una vez más tenemos que tener cuidado porque la justificación solamente puede llegar como resultado de fe, no se necesita acción fuera de simple fe en Cristo. Y después Dios nos da el decreto de que somos aceptables ante Él legalmente. Ahora, bajo esa base, nosotros no perdemos nuestro estado justificado si fallamos. Si nuestra fe falla, entonces podemos perder nuestro estado de justificación. Así es. Así que Pero de otra manera, no. no, no puede ser. Y una vez más, hemos hablado de esto antes. Yo le he pedido a usted, Pero ¿cómo es que la iglesia no entiende eso? bueno, primeramente la justificación es demasiado hermosa para que la gente a veces la acepte. Su autojusticia y todo esto, la gente ve y dice, bueno, eso no es justo, Dios no es santo si Él lo hace. Pero el problema es que Él puede tener una relación, no puede tener relación con nadie si ese no es su plan, porque la justificación crea, y voy a utilizarme a mí mismo como un ejemplo, crea un estatus para mí mismo como resultado de mi fe que le permite a Dios vivir en mí y tratar conmigo. La justificación por fe nada más, y yo he estado usando un término recientemente que yo creo que es muy importante, que vivamos una vida justificada, en otras palabras, que vivimos en la luz de esta declaración basándonos en la fe. Yo voy a irme al cielo si mi fe está bien. En otras palabras, entonces, lo que estás diciendo, ellos probablemente no admitirían esto, pero ellos realmente están diciendo que una persona no puede ser perdonada de sus pecados. Bueno, va más que nada, lo que quieren decir es de que en el momento en el que uno comete pecado, uno pierde la posición con Dios. En otras palabras, la persona hace algo y ahora uno tiene que ser salvo otra vez. Uno ha perdido la salvación. Pero ¿qué tal lo que discutimos anteriormente? Hacen algo que realmente no saben que es pecado, pero entre los ojos de Dios lo es. Bueno, una vez más, y aquí es donde yo le voy a pedir a usted que aclare algo para todos nosotros, porque yo ya lo he hecho en el pasado al estudiarlo. El estatus de justificación es resultado de fe. El justo vivirá por la Por fe. fe. Ahora, los reformadores tomaron eso y lo aplicaron primordialmente a la salvación. Pero si usted se va a Habacuc y usted ve su intención original, no se trataba de salvación. Y Pablo en Romanos 1 y otra vez en Gálatas, ah, y el autor de Hebreos no quisieron en ningún momento que la salvación simple, aunque estaba incluida, pero la idea es que nosotros siempre debemos estar conscientes de nuestra necesidad de confiar en Dios. El justo vivirá por esa fe.
Ahí es donde la vida se encuentra. De fe en fe, un autor dijo en Romanos, en la declaración de Pablo de Romanos, la fe, de fe en fe es desde el principio hasta el fin. Esa es una vida justificada. Y la gente creo que encuentra muy difícil creer que Dios puede establecer relación con nosotros por la fe nada más y no a través del desempeño. Ellos luchan con el hecho del desempeño y yo cuando digo estas cosas, yo no estoy aplaudiendo ni estoy animando el pecado. De ninguna manera, No, ¿no? eso es incorrecto, pero estoy forzando a la gente. Yo quiero que entendamos que Dios no podía entrar a tener relación conmigo. Él no podía ser el justo y el justificador si Él no hace la justificación así de simple y así de segura. ¿Entienden lo que quiero decir? Así que Así nuestra es. seguridad en Cristo es justificación. ¿Cuántas veces, y yo le hago esta pregunta a mis estudiantes todos los años al estudiar y al ver justificación en Romanos, si uno mintiera y la trompeta sonara 10 segundos después de que uno mintiera, ¿se iría usted en el arrebatamiento? Ahora, si usted tiene duda alguna de eso en su mente, usted no entiende la justificación. Así es, así es. Y ahora llevémoslo a otro nivel. Vayamos a un peor pecado, vayamos a algo aún peor. Imagínense qué es lo que es eso. Usted lo hizo y la trompeta sonó. Si usted se fue, o más bien si usted piensa que usted se va a quedar, usted no entiende la justificación. Ujú. Lo maravilloso del poder y la fortaleza de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario es tan magnífico. Es Eso es. difícil que nosotros que estamos, que nos basamos en las obras, así pensamos. Bueno, es que ustedes no se lo ganaron. Bueno, nadie se lo ha ganado, jamás. No se lo puede ganar. Así que la justificación es el único medio por el que nosotros podemos tener una relación con Dios y la justificación no es una libertad para pecar. Si nosotros lo entendemos, significa que cuando yo falle, yo tengo la seguridad de que puedo volver a levantarme y que no voy a perder mi relación con Cristo y con el Padre. Y debe de ser de esa manera. Sí, pero Esperemos muy así. bien. Bueno, ¿cómo Debe de puede ser. la gente desechar a la gente en la iglesia? Claro. ¿Cómo puede? Excepto que nunca ellos se Bueno, desechan. sí, y esa es la hipocresía. Y aún entonces en su mente ellos dudan si, si la eficacia del sacrificio de Cristo es suficiente o no. Sí, Mm. es suficiente para mantenernos mientras nos cambia Dios, para hacerme ese vaso hábil del Espíritu Santo. Dios tuvo que ofrecer justificación por fe a la humanidad, si no, no puede tener una relación con ninguno de nosotros. Y nosotros no vivimos en una inseguridad eterna. Bien, pero ahora tus detractores automáticamente te van a poner como que estás aprobando el pecado. Bueno, muy bien, estoy en buena compañía. Ellos hacen lo mismo con Pablo, entonces, Ujú. ¿verdad? Exacto. Y ese es un Eso es punto un... muy válido porque Pablo explicó la justificación, la gracia de tal manera en Romanos que antes de él entrar en su enseñanza de cómo vivir libre del enseñoreo del pecado, dice algo que realmente él está proyectando lo que ellos van a pensar. Sí, Pablo, estás diciendo que podemos continuar en el pecado para que la gracia continúe abundando en nosotros. Así que seguimos pegando para recibir la gracia. No es lo que estamos diciendo. Pero Pablo sabía y probablemente ya tenía esas acusaciones que los romanos iban a pensar tal vez de esa manera. correcto. Pablo escribe todo ese libro. Bien, pero otra pregunta entonces, ¿cuántas veces Dios va a perdonar? Mientras que la sangre de Cristo cubra y mientras le pidamos a Él perdón, Él nunca nos desechará. Si tenemos la fe de pedir perdón, Él Correcto. perdona. Están ¿Están permitiendo el pecado No, ustedes entonces? no. Mire, hemos hablado del hecho de que Estoy aquí entre dos. el arrepentimiento verdadero. Mire, yo le voy a dar con, bueno, pero no. La Interesante. capacidad, Bueno, vamos a ver. mire, la capacidad de Dios para perdonar fue asegurada por la sangre de Jesús en el Calvario. Cuando Jesús pagó la pena de nuestro pecado, Él validó las elecciones o la elección de Dios de misericordia y justificación. Y si uno dice algo contrario a eso, es estar en contra de la sangre de Pero Cristo. eso
no abre la puerta para que una persona diga, yo puedo pecar todo lo que yo quiera, No, Dios me va a perdonar. para nada. La justificación es la acción de Dios, pero es nuestra posición. Mi posición físicamente relativamente a papá crea una relación, pero también él es mi padre y yo soy su hijo. No hay nada que pueda suceder que pueda cambiarlo, aparte de que, bueno, obviamente que yo me separara y tratara de desecharlo, pero mi posición, el punto es que el pecado no separa, ni siquiera estamos en una posición de recibir algo de Dios excepto su juicio, pero cuando somos justificados somos puestos en Cristo y esa posición es como recibimos. Esta es la razón del problema en la iglesia. Es esa autojusticia. Aguda, sí, exactamente. Ese es el Sí, problema, ahí está. ese es el Ahí problema. radica. Una falta de confianza de que Eso nosotros es. estamos bien con Dios basándonos solamente en Ujú, nuestra fe. eso es. Las acciones son importantes, como vivimos, todo eso es vital. He estado estudiando recientemente el término la ley de Cristo y todos los mandamientos de Cristo que nos dio son vitales. Deuteronomio dice que Moisés le dijo Dios a Moisés, voy a levantar profetas, si tú no sigues lo que él dice, tú serás condenado. Y Hebreos dice que Dios habló por la ley y los profetas, pero después habló por Cristo. Así que si uno quiere encontrar lo que la ética moral del creyente en el nuevo pacto es, usted tiene que determinar qué es la ley de Cristo, cuál es, qué es lo que él dijo. Cuando uno comienza a pensar en su enseñanza, en esa a luz de todo eso, vemos la responsabilidad de santidad y justicia que no puede ser superado. Pero también Dios sabía en su sabiduría la capacidad que el hombre tenía. No, es el término equivocado. No, él conocía nuestras incapacidades de justicia. Así que la justificación es el Mm. medio de salvación, es parte del plan de redención de Dios. Es un requerimiento. Yo estoy sentado aquí en relación a Dios el día de hoy, no por lo que yo me haya ganado a través de cualquier cosa que yo haya hecho, sino porque mi fe está segura en Cristo y lo que Él hizo por mí en el Calvario. Ese es esa es mi gracia de salvación y Dios me lo da. Y aun cuando yo fallo, y aun si yo estoy, finalmente ahora, a esto es lo que quiero llegar con ustedes, si no le importa, si yo no lo he confesado en ese momento, yo aún estoy bien con Dios. Ahora, ¿cómo? Usted dice que el pecado no confesado Mm. es un pecado no perdonado. Pero después también hablamos de esto y también dijo que una persona que aún se iría al cielo, que no pierden su salvación si no confiesan su pecado. ¿Cómo podemos balancear todo eso? Bueno, realmente no entiendo la pregunta. Bueno, acabamos de, si es que tomamos, o más bien, mire, usted dijo que el pecado no confesado Es un es pecado pecado no no perdonado y perdonado. también hemos hablado de eso en otros programas y usted ha dicho que esa persona no pierde su alma. Entonces, Ujú. ¿cómo es que podemos balancear esto? ¿Cómo es que la sangre de Cristo se encarga de esto para la gente? Bueno, tenemos que dejar eso en las manos de Dios. ¿Impacta esto la posición eterna de un individuo en Cristo? Esa es la ¿Impacta pregunta. el ahora? Es la pregunta. Ciertamente, pero permítame decir esto para poder tratar un poco más con esto. Hebreos capítulo 10, todos sabemos, conocemos el versículo 26, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, no permanece más sacrificio para el pecado. Ujú. Y más adelante también nos habla de, de que Él cuenta la sangre del pacto. Tenemos que tener cuidado. La Hay razón que, por la que yo menciono esto es porque el pasaje no habla de, de actos de pecado en singular. así Trata es. específicamente con el Lugar lugar y de haber dejado a posición. Cristo y fe en Cristo. No tiene nada que ver con actos de pecado, pero hay muchos que están en esta iglesia y ahí es donde ellos están. Y Mm. esto es lo que necesitamos tener en mente y estar preocupados y consternados por esto. Mucha gente que está viendo eso y está denigrando la obra consumada de Cristo, no hay nada más que quede. Así que están buscando otras cosas para justificarse, pero realmente el pecado Correcto. no es tratado de esa manera. Pero Así para el es. cristiano que esté fallando y que hay una lucha allí, hay arrepentimiento. Escuché a alguien que falleció recientemente. No lo conocía yo muy bien, pero le pregunté a la persona que me dijo que él había fallecido si era salvo. Me dijo, bueno, no lo sé. Él definitivamente no le agradaba, usted no le agradaba mucho. Y le dije, bueno, el agradar, el querer a Jimmy Swagger no es un requisito de salvación. Así es.
Si lo es, tiene un verdadero problema. Tal vez sea evidencia de salvación, pero sí, mire, bueno, es evidente que por esto todos sabrán que sois mis discípulos. Es evidente. Tendrán amor es unos para evidente. con otros. Pero miren, lo que yo quiero decir es esto, hermano Swagger, y voy a errar en el lado de la fe en Cristo, si es que estoy errando, pero la fe en la sangre de Cristo, la fe en Jesús y la fe en lo que Jesús hizo, eso me asegura a mí en la mano de Dios. Recibí una carta que cuando el presidente Clinton era presidente, él dijo que su pastor había estado con Clinton y Clinton dijo que su fe estaba en Cristo y él cree que era salvo. Y hermano Swagger, ¿qué dice usted? Me preguntó. Ahora, la salvación requiere algo de alguien. Usted Así no es. simplemente dice soy salvo porque yo hago esto y aquello o porque he dicho Correcto. palabras. Sí. ¿Realmente usted pensó que el presidente Clinton era salvo? Primeramente no voy a tratar de determinar lo que hay en el corazón de otro individuo, especialmente no de una figura política. Así es. Simplemente, mire, el Señor conoce a los suyos. Yo no soy calificado para hacer eso, pero la Biblia sí dice esto, hermano Swagger. Por sus frutos los conoceréis. Así que si la persona está bien con Cristo, debemos ver evidencia tangible de no sé, bueno, una vez más tenemos que tener cuidado porque no somos Dios. Debemos ver evidencia tangible, pero aún eso no es lo que asegura al individuo con Cristo. Bueno, ya tenemos que cerrar. Tenemos a muchos que piensan, bueno, mi fe está en Cristo y siguen haciendo todo lo que quieren hacer. No, si su fe está en Cristo, usted cambiará o estará asegurado para ver si estamos en Se la nos fe. terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la programación mañana. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.